Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, saber que estamos por aquí, pues ya muy cercanos a las pláticas de Navidad. La verdad es que ya estamos muy cerca y son muy bonitas oportunidades, como comentaba Enrique. Ojalá estemos invitando a muchas personas, que las invitaciones ya te hayan llegado y si no las tienes, pues pídelas a alguien por ahí que tengas de contacto para que podamos estar invitando a muchas personas, ¿no? Voy a ver dónde me dejó el estudio aquí. Enrique, que aradito dice. Pues no lo encuentro, pero perdón, pero aquí. Ok. Es que esta computadora es muy sofisticada. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe por todas estas peticiones que estamos recibiendo y para poder empezar nuestro estudio. Tony, ¿nos quieres? Claro. Señor, te damos gracias por estar nuevamente este jueves para estudiar tu palabra. Tenemos aquí varias peticiones por las cuales te queremos pedir, de las queremos presentar. Te pedimos por Alexi Meyer y por su salud, Señor, que ha estado padeciendo mucho durante años. También nos ha pedido que oremos por su esposo Daniel para que venga la salvación. Tenemos una actividad evangelística, Señor, en la célula de Sinaí. Te pedimos mucho que sea de gran bendición, lleguen personas nuevas y te conozcan, Señor. Por Fernando Hoyos, que va a recibir una operación de salud en la primera semana de diciembre. También el señor Moisés Ochoa, porque va a tener una operación también en las próximas semanas para que tú restablezcas su salud. Erika nos ha pedido que pidamos por su abuelo, por lo cual también te pedimos mucho, Señor. Te pedimos por las personas que están padeciendo estas situaciones, que si no son cristianas, se acerquen a ti, Señor, y las que lo son, se fortalezcan en ti. Te queremos pedir mucho por las pláticas de Navidad que tenemos ya en unas semanas, que vengan personas nuevas, que todas esas invitaciones lleguen, Señor, a todas estas personas que tú estás buscando, que tú las vas a traer, Señor. Utilízanos a nosotros para que haya muchas personas conectadas a esas 4 pláticas y te acepten en su corazón, Señor. Y te pedimos esta noche, por el estudio que nos va a dar Eddie, habla tú a través de él, Señor, que tengamos una gran enseñanza en nuestros corazones y para vivirla y ponerla en práctica, Señor. Todo esto te lo queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, terminamos la semana pasada el libro de Hechos. La verdad es que muy bonito el poder estudiar y surcar todo el trabajo que el Espíritu Santo hizo en la vida de los apóstoles, en la vida de los discípulos que había. Y bueno, queremos identificarnos con eso para poder nosotros también ser utilizados. Como comentaba Tony, el libro de Hechos aún no ha terminado y pues Dios quiere que nosotros sigamos escribiendo ese libro de Hechos, ¿no? Con nuestras vidas y con el fruto que pueda traer en nuestras vidas, pues el Espíritu Santo, el que nosotros estemos llenos de Él para poder trabajar para Él y para poder seguir trabajando para Él, llevando el mensaje del Evangelio, que es el mandamiento de Dios que empezó en Hechos, ¿no? Que fuéramos testigos hasta lo último de la tierra, ¿no? Y así terminamos. Y bueno, estamos en nuestra generación, Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, que nosotros podamos trabajar para Él, llevando principalmente el mensaje del Evangelio. Realmente ese es el tema, ¿no? El que nosotros podamos compartir las buenas nuevas de Jesús. Y bueno, lo vimos en la vida de Pablo, veíamos cómo Dios utilizó grandemente a Pablo, hablamos de él en los últimos capítulos, todas las diferentes circunstancias por las que él pasó. Y algo que vimos, que podemos ver en su vida o que pudimos ir viendo en cada uno de los estudios es que él tenía una vida con contentamiento. Y hoy queremos tener este estudio, el retomar este principio o este término que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida para que podamos ser utilizados por Él. El estudio se llama, entonces, Hechos del Espíritu Santo, continuando con el mismo tema. Y vamos a poner como subtítulo contentamiento. Y vamos a estar viendo el libro de Filipenses, en el capítulo 4, del versículo 11 al 19. ¿No? Este libro de Filipenses, algunos estudios lo llaman el libro del gozo, ¿no? Porque
Pablo constantemente nos invita a regocijarnos en el Señor siempre, dice alguno de estos versículos de Filipenses, ¿no? Y bueno, pues este término la verdad es que es algo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nos apropiemos de él, más que una felicidad hueca, temporal, en la cual muchos antes de venir a Cristo pensábamos que, bueno, lo que necesito es ser feliz. Lo que Dios quiere es que realmente nosotros tengamos contentamiento, que es algo mucho más profundo, ¿no? La felicidad a veces la vemos como algo que depende de las circunstancias y, bueno, algunas personas dicen la felicidad es temporal o es... a veces la tengo y a veces no la tengo. Y Dios quiere que nosotros tengamos contentamiento. Es algo mucho más profundo, lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo pues lo hizo en la vida de Pablo. Inclusive veíamos y terminamos la semana pasada viendo cómo Dios le concedió el deseo que Pablo tenía de ir a Roma a testificar. Él lo tenía en su corazón. Dios le había ya confirmado que él lo haría, que él iría a testificar a Roma. Y bueno, no nada más, bueno, pasaron muchos años para que esto pasara. Tal vez Pablo no se imaginó que pasaría tanto tiempo, pero Dios lo utilizó grandemente porque no nada más llevó el Evangelio a los romanos, sino que también escribió muchas cartas, como lo comentaba Tony, muchas cartas en este trayecto, o inclusive en Roma. Escribió las cartas a los filipenses, a Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, ¿no? Y en ninguna de estas cartas vemos que Pablo se queje, ¿no? De toda la circunstancia que él estaba viviendo, sino por el contrario, él vivía pues pidiendo y exhortándonos a que viviéramos en amor, a que oráramos por los santos, a que pues Dios abriera las oportunidades para seguir hablando de Cristo, y su vida estaba más realmente concentrada en trabajar para Dios que en estar pensando en las diferentes dificultades que él estuvo viviendo. Y bueno, Dios, nosotros vimos cómo pues fue el Espíritu Santo el que hizo posible todo esto, el que Pablo estuviera lleno del Espíritu Santo, que él pudiera estar guiado por el Espíritu Santo, fue lo que pues hizo que él tuviera contentamiento a pesar de sus circunstancias y pudiera escribir todas estas cartas y pudiera ser utilizado inclusive pues para que nosotros tengamos estas cartas, ¿no? Es increíble lo que Dios hace en nuestras vidas. A veces pensamos que no está pasando nada en nuestra vida porque pues estamos viviendo dificultades, o porque no estamos teniendo lo que tal vez nosotros quisiéramos, pero Dios utiliza todo cuando tenemos una actitud correcta, cuando estamos dejándonos ser guiados por el Espíritu Santo. Dios utiliza todo y bueno, utilizó a Pablo para todo esto. Y bueno, él tenía finalmente contentamiento en su vida, ¿no? Y vamos a escribirlo. La razón por la que no podríamos imaginar lo que Pablo estaba viviendo, si quieres poner entre paréntesis las dificultades que él vivía, es que él vivía con contentamiento. Tal como lo explica a la iglesia de Filipos. Vamos a leer Filipenses 4, versículos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿No? Dice aquí el versículo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él tenía contentamiento y él no habla en todas estas cartas, o cuando habla de las dificultades que él tiene, pues dice, han redundado, en este mismo libro dice que sus prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y a todos los demás, ¿no? Y esto, pues Dios lo está utilizando para llevar el Evangelio, y lejos de quejarse de esta circunstancia, está viendo la gran bendición que está haciendo todo esto para la gloria de Dios, ¿no? Y bueno, por eso pensaríamos que todas estas cartas no se escribieron en medio de dificultades y en medio de aflicción, sino
realmente vemos a un Pablo con victoria, a un Pablo con contentamiento, ¿no? Y hoy queremos recapitular un poco, hacer un resumen de lo que hizo Pablo para que él pudiese tener este contentamiento, y ojalá nosotros lo podamos o lo estemos experimentando en estos momentos o en estas épocas que estamos viviendo pues, de dificultades con este confinamiento. Pues nuestra vida ha cambiado, ¿no? Nuestros hábitos, nuestras oportunidades han cambiado, y ojalá nosotros podamos tener este contentamiento, principalmente para poder ser testimonio, como lo fue Pablo, a su generación, que nosotros podamos tener contentamiento y decirles a las personas, pues que realmente Dios está por encima de las circunstancias, que Dios nos puede dar contentamiento y victoria a pesar de las circunstancias, ¿no? Y vamos a escribir, ¿no? Pablo vivía con contentamiento porque él le creía a Dios. Y esto significa, número 1, que vivía por principios y no por sentimientos. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿No? Bueno, este es un principio muy importante, es algo que ya hemos estudiado. Dios quiere que nosotros vivamos por principios y no por sentimientos. Para que yo pueda tener contentamiento, necesito seguir los principios de Dios, ¿no? Dios nos ha dado la Biblia justamente para que nosotros podamos vivir por los principios de Dios y no por nuestros sentimientos, que normalmente es por lo que nosotros vivimos, por lo que nosotros hemos recibido tal vez de enseñanza de, no sé, de nuestros padres o de quien haya sido, pero que son filosofías que a final de cuentas pues están muchas veces muy alejados de lo que Dios quiere. Los principios de Dios son perfectos, ¿no? Los principios de Dios pues son absolutos, y Dios quiere que nosotros vivamos por esos principios. Es muy importante que si yo quiero tener una vida abundante, si yo quiero tener una vida con contentamiento, necesito vivir por principios y no por los sentimientos. El corazón, leemos en este versículo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿No? Y a veces parece muy fuerte este versículo en donde, oye, pues cómo mi corazoncito no es tan bueno, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros realmente entendamos nuestra naturaleza. Pablo había entendido su naturaleza pecaminosa, y él veía lo terrible que era su carne, y por lo tanto él tenía la plena convicción de que él necesitaba vivir por principios. Dios quiere que nosotros tengamos esa misma convicción y que no nos dejemos engañar por nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos pues siempre querrán ir por otro camino. Y bueno, dice aquí el versículo que son perversos, ¿no? Entonces yo no puedo estar confiando en lo que yo siento, en lo que a lo mejor inclusive me funcionó, entre comillas, en mi vida antes de venir a Cristo, porque bueno, no pasó, me resultó de alguna manera bien. Dios quiere que yo siempre aplique sus principios, ¿no? Y eso es muy importante. Vamos a escribirlo. Pablo acepta que su carne era terrible. Y por lo mismo, no se permitiría dominar por su carne. Y esto trajo como resultado el tener contentamiento. Y esto le trajo como resultado el tener contentamiento. Romanos 7, 14 al 20 y 2 Corintios 10, 5. Romanos 7, del 14 al 20. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien.
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿No? Bueno, el que él tuviera ahora la palabra de Dios abierta, él veía que la ley era buena, él veía los principios de Dios que eran buenos, pero descubría que pues su carne es contraria, dice aquí el versículo, vendida al pecado, ¿no? Tiende al mal, constantemente tiende al mal. Y Dios quiere que nosotros estemos conscientes de eso, que nuestras decisiones siempre estén tomadas con base en los principios de Dios y no conforme a lo que yo siento o a lo que a mí me gustaría. Muchas veces los principios de Dios pues te pueden parecer ilógicos, pueden hacer locura, pueden ser no lo que tú quieres, pero pues nuestra vida debe de ser el vivir, Dios quiere que nosotros vivamos por principios, ¿no? Y en esta época, bueno, es fácil empezar también estando confinados, estando teniendo más presión, estar más sensibles a este encierro, pues nos pueden hacer romper los principios más fácilmente. Dios quiere que nosotros velemos, ¿no? En no caer en esa tentación de vivir por nuestros sentimientos, sino vivir por principios, ¿no? Bueno, ese es el primer punto que le dio a Pablo, contentamiento. Número 2, vivía dando amor al prójimo. En 2 Corintios 10:5. Perdón, no leímos 2 Corintios 10:5. A ver si lo leemos. Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿No? Bueno, Pablo nos exhorta a hacer esto, ¿no? Este versículo es muy bonito. Él dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿no? Derribando los argumentos de mi carne, que siempre dirán, oye, pero tú te lo mereces, oye, pobrecito de ti, oye, pero esto no está tan mal, ¿no? Diciendo, no, agarra esos argumentos, ¿no? Y tíralos, ¿no? Derríbalos y lleva todo tu pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿no? No voy a hacer lo que yo quiero, voy a llevar ese pensamiento y voy a decir, yo voy a obedecer a Dios. Una decisión que realmente es una decisión. Si tú tomas esa decisión, decides obedecer a Cristo, Él te da las fuerzas para llevarlo a cabo, ¿no? Pero Él quiere tu corazón. Él quiere que en nuestro corazón, pues nosotros le entreguemos justamente nuestra vida, esa obediencia a Cristo, ¿no? Bueno, Pablo lo vemos en la vida de Pablo y eso, como comentábamos, le trajo contentamiento. Número 2, vivía dando amor al prójimo. Juan 13:34. Primera de Juan 3:23 y Primera de Corintios 13, versículos del 4 al 8. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bueno, Cristo, Jesús nos dejó este mandamiento, lo dejó a sus apóstoles y Pablo lo vivía, ¿no? Él sabía que este era un mandamiento de Dios y esto era clave para que nosotros podamos tener contentamiento, el amar a los demás, ¿no? En vez de estar viviendo para mí, Dios quiere que yo esté dando amor, viviendo por los demás, ¿no? Como nos lo dejó Cristo en este versículo, es un mandamiento de Dios. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿No? Y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandamiento que Dios nos da, ¿no? Para nuestro beneficio, no para su beneficio, es para beneficio nuestro, ¿no? El amar al prójimo. Y Primera de Corintios 13, versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bueno, esta es la definición de amor, no es el amor hollywoodense o el amor de un sentimiento de maripositas en el estómago, sino realmente es el amor, se traduce es un compromiso y se traduce en acción, ¿no? Todos estos versículos pues hablan de acción, de tomar acción, de buscar lo mejor para los demás, ¿no? Dice aquí el versículo, no busca lo suyo, ¿no? No es egoísta, y bueno, nuestra carne es egoísta, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros tengamos este principio y este deseo de amar a los demás. Debe de ser un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Debe ser un fruto de nuestra comunión con Dios. Al ver el amor de Dios, bueno, Dios pone en mi corazón el que yo también me extienda a los demás, que yo vea su necesidad, que yo vea su necesidad de salvación y que yo, bueno, pues lleve principalmente el Evangelio. Pablo vivía con pues este corazón, ¿no? Deseoso de extenderse a los demás. Dios lo había puesto, era un mandamiento, y bueno, aún en los peores momentos de su vida, que ya leíamos en los capítulos anteriores, él en medio de la tempestad, pues realmente estaba pensando en lo mejor para los demás, más que en que si se salvaba o no se salvaba, si se hundía el barco o no se hundía el barco. La verdad es que para él, él entendía que su vida estaba resuelta con Cristo, ¿no? Y él, lejos de ver su propio beneficio, su bienestar, él estaba siempre pensando en lo mejor para los demás, ¿no? Bueno, esto es algo muy bonito, es un principio básico. Si yo quiero tener contentamiento en mi vida, en esta época de pandemia, a veces estamos muy angustiados por ver cómo sobrellevo toda esta situación, y entonces empiezo a ver qué necesito hacer para yo estar muy bien, y empiezo a apapacharme, ¿no? Darme algunos gustos para poder estar mejor. Y bueno, Dios quiere que nosotros sigamos sus principios, este principio de darme a los demás, de vivir por los demás. Es algo que finalmente traerá victoria a nuestra vida, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en nuestra problemática y eso, lejos de sacarnos adelante, pues nos hunde más. Vivimos una vida egoísta, centrada en el yo, y eso nos hace regresar a ese vacío que nosotros teníamos antes de venir a Cristo, y que porque así estábamos acostumbrados a vivir, ¿no? Primero yo satisfago mis cosas, mis necesidades, y después ya, si me sobra tiempo, pues ya me extenderé a los demás. Ese no es el principio ni es el amor que Dios quiere que yo tenga. El amor de Dios es el amor que está dispuesto a morir a mi propio yo para poder extenderme a los demás, ¿no? Pablo vivía de esa manera, tú lo vimos en todos estos capítulos, ¿no? Donde la verdad es que su mente, su corazón estaba en servir a Dios, en cómo compartir. Veíamos cómo vez tras vez tomaba cualquier oportunidad, dificultad, persecución, bendición. Él tomaba cualquier oportunidad para compartir el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque él vivía pues realmente pues para los demás, ¿no? Llevando a cabo este principio de amar a los demás. Vamos a escribir un punto aquí en este inciso para llevarnos, ¿no? Una vida centrada en el yo solo nos lleva a un terrible vacío e infelicidad. Pues solo alcanzaría el contentamiento si se logran todos los satisfactores que deseamos. Y esto nunca sucederá. Nunca estaremos satisfechos porque esas cosas temporales, egoístas, pues no satisfacen. Lo que satisface es extenderme a los demás. Y en esta época de pandemia, la mejor receta para que nosotros podamos tener contentamiento en ella es extendernos a los demás. No es algo nuevo, es un mandamiento que Dios nos ha dejado, y nuestra mejor medicina para eso es extenderme a los demás, ¿no?
en lugar de estar viendo mi vida egoísta, ¿no? Y ojalá pues lo estemos haciendo. Número 3, otro de los puntos por los cuales Pablo vivía con contentamiento es que él vivía aceptando el apoyo de los demás. Filipenses 4, versículos 14 al 16. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿No? Bueno, Pablo estaba pues, muy contento de haber recibido pues, una ofrenda de parte de este grupo de los filipenses, y más que feliz y contento de que haya recibido lo que recibió, pues estaba realmente muy contento porque él estaba viendo cómo los filipenses estaban aprendiendo este principio de darse a los demás, ¿no? Él veía, qué padre que estos filipenses, ese pequeño grupito que empecé y que empezaron a conocer los principios de Dios, han empezado a entender que la vida cristiana es darse, ¿no? Y bueno, él se gozaba y él motivaba a sus discípulos a que vivieran de esta manera, ¿no? Y por lo tanto, él realmente acepta esta ofrenda o esta ofrenda que estaba recibiendo, pues con mucho gusto, ¿no? Él estaba agradecido por lo que él estaba recibiendo y bueno, pues él exhorta a estos filipenses y nos exhorta también a nosotros a que nosotros nos extendamos a los demás, ¿no? Bueno, pues vamos a leer también Filipenses 4, versículos 17 y Lucas 6, 38. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿No? Decía, oye, pues no estoy contento porque, oye, ya me llegó dinerito y voy a vivir mucho mejor, ¿no? Él realmente estaba contento de ver el fruto del Espíritu Santo en la vida de otros, ¿no? Dice, no busco dádivas, sino busco fruto que abunde para vuestra cuenta, ¿no? Y en eso se usaba, pues, Pablo. Y Lucas 6, 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿No? Bueno, Dios quiere que nosotros nos demos, y es muy bonito, pues, el no nada más hacerlo, sino como Pablo, sino también inclusive enseñarlo, el motivar a las personas y ver a las personas que están aprendiendo. Eso es algo de muchísima satisfacción, ¿no? Ojalá nuestra vida esté centrada en eso, en darnos. Por eso nosotros, inclusive el que yo me discipule es algo que a mí me da, ¿no? Que yo recibo, que yo aprendo, y después nosotros exhortamos también a que nosotros pues demos del discipulado o en la célula, ¿no? Oye, participa, necesitamos trabajar para Dios, porque el principio de la vida cristiana es dar, ¿no? Y en la medida que entre más temprano nosotros aprendamos a dar, pues más temprano vamos a encontrar la satisfacción que es hacer eso, ¿no? Dice ahí en Hechos, en el libro de Hechos dice más 20, creo que es 20:32, 25, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Es un principio, y la verdad es que eso es algo muy bonito que solo vas a experimentar si tú empiezas a darte, ¿no? Entre más pronto lo aprendas en tu vida cristiana, muchísimo mejor. Por eso las células son maravillosas, porque a veces queremos siempre que nos estén dando, ¿no? Muchas veces antes de que implementáramos este sistema de las células, pues dábamos discipulados, ya había personas que se estancaban y bueno, ya exigían el discipulado, oye, y dame mi discipulado, pero pues, las personas nunca hacían nada, ¿verdad? Estaban llenándose de conocimiento, y podemos caer en ese punto. No digo que todos, y no necesariamente siempre tiene que pasar a eso, pero el modelo celular nos ayuda muchísimo porque te invita a que tú empieces a darte, y ojalá estemos tomando esta oportunidad de servir a los demás
¿no? Como lo hacía Pablo, y bueno, viendo, ¿a poco no te da gusto cuando una persona nueva viene al grupo y tú empiezas a darle una responsabilidad? Oye, ¿por qué no te vendes el rompehielos? Oye, ¿por qué no te empiezas a discipular? Y cuando tú empiezas a ver el crecimiento de esas personas, pues es algo maravilloso. Y dices, oye, vale la pena que yo me comprometa, que yo esté en mi célula, que sea constante, ¿no? Y a veces no llega nadie y a veces parece que no avanza, pero el estar ahí constante, el estar orando por las personas y el empezar a ver ese fruto, pues es algo precioso, es algo muy bonito. Ese principio de dar, Pablo lo tenía obviamente clarísimo y por eso él tenía contentamiento en su vida. Él se gozaba en este fruto que venía de parte de los filipenses, ¿no? Bueno, número 4, otro de los principios por los cuales Pablo vivía con contentamiento es porque él vivía confiado en la providencia de Dios. 4, Pablo vivía confiado en la providencia de Dios. Filipenses 4, versículos 10 y 18. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Bueno, pues Pablo, la verdad es que está agradeciendo, obviamente, este fruto que estaban, o esto que habían enviado, esta ofrenda que habían enviado, ¿no? Y dice, bueno, pues doy gracias, me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, ¿no? De lo cual estaba solícitos y os faltaba la oportunidad. No vemos aquí un enojo, ¿no? Vaya, hasta que se acordaron de mí porque ya me estaba aquí muriendo de hambre, ¿verdad? O ya lo estaba pasando muy mal. Para nada, la verdad es que la felicidad y el contentamiento que Pablo tenía no dependía de los demás, ¿no? Él sabía que Dios proveería para sus necesidades, ¿no? Y bueno, ya hemos visto este estudio de la providencia de Dios. Una vez que yo recibo a Cristo en mi corazón, Él me ofrece, obviamente, lo más importante es la salvación, pero también me ofrece una vida abundante y Él ofrece cuidarme, ¿no? Y sacarme adelante. Dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios empezó una obra, Dios me hizo su hijo y Dios va a proveer para mis necesidades materiales, espirituales, sentimentales, todas las necesidades que yo tengo, Dios las puede suplir. Dice otro versículo allí en Colosenses que nosotros estamos completos en Cristo. No me hace falta nada más que tener a Cristo, porque Él suple mis necesidades. Él me mueve a hacer lo que necesito hacer diligentemente para que yo pueda tener una vida abundante, una vida con contentamiento, ¿no? Pablo vivía precisamente pues muy convencido de que Dios lo estaba sacando adelante y no vemos, pues justamente por eso no vemos que él recriminara, ¿no? El que no hayan tenido la oportunidad de ofrendar este grupo, ¿no? Bueno, Dios quiere que nosotros vivamos en esa providencia, creyendo a Dios, creyendo que Dios me va a sacar adelante. Dice un versículo que Dios, nadie me puede arrebatar de la mano de Dios, ¿no? Y eso es maravilloso. La providencia de Dios va a permanecer hasta que yo esté en la eternidad, ¿no? Y bueno, Pablo tenía esa convicción. Pablo vivía, pues, en lo que podríamos llamar el reposo de la fe, ¿no? Qué precioso el tener contentamiento porque, bueno, pueden pasar circunstancias difíciles, pero Dios me va a sacar adelante. Vamos a escribir algo aquí. Dice, Pablo vivía en el reposo de la fe, confiando en que Dios proveería lo suficiente para su sustento. Y él estaba seguro de que Dios nunca le fallaría. Por lo cual,
él tenía contentamiento. Segunda de Corintios 9, versículos 10 y 11, y Efesios 3, 20 y 21. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Bueno, Dios proveerá, ¿no?, lo suficiente, y en esta época de, pues bueno, que está habiendo dificultades económicas porque no hay chamba, porque han cerrado varias cosas, pues bueno, podemos empezar a desesperarnos y a perder nuestra confianza. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, ¿no? Que obviamente hagamos lo que diligentemente debemos de hacer, que estemos orando, que estemos buscando cómo salir adelante, pero bueno, Dios va a proveer lo suficiente, ¿no?, para nuestras necesidades. Él dice estos versículos. Y vamos a leer Efesios 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, al sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Dice el versículo que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios, ¿cómo me va a sacar adelante de esta? No lo sé, no veo el final, no veo la luz al final del túnel, no sé qué va a pasar, pero bueno, yo voy a tener confianza en que tú tienes cuidado de mí y tú me proveerás de lo suficiente para que yo salga adelante, ¿no? Bueno, Pablo, pues es justamente lo que le está diciendo también aquí al grupo de Filipos, ¿no? Lo he recibido, gracias. Yo sé que mi provisión proviene de Dios. Y bueno, Dios los está utilizando a ustedes, pero Él realmente no estaba confiando en ellos, sino estaba confiando en Dios, ¿no? Y así debemos nosotros de confiar en Dios. Número 6. Número 5, vivía gozándose en lo poco. Filipenses 4, versículos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿No? Dice aquí el versículo que él, bueno, no es que tuviera escasez, no es que se estuviera quejándose, sino realmente él se goza y él está contento con lo que Dios le da, ¿no? No necesariamente es abundancia, pero él está contento, ¿no? Y bueno, aún el tener necesidad no lo ve como algo pues negativo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Él dice el versículo que él se goza en lo poco, ¿no? Lo que Dios me da, eso es lo que yo necesito, ¿no? Bueno, podríamos pensar, oye, pues Pablo, ¿cómo dices que no tienes escasez? Pues seguramente estabas en un arresto domiciliario y no creo que hayas tenido mucha abundancia como prisionero, ¿no? Bueno, sin embargo, las circunstancias parecerían que sí, pero en su corazón él realmente se regocijaba con lo poco, ¿no? Con las virtudes espirituales que pues él podía ver o Dios podía permitir en su vida, le traían pues contentamiento, ¿no? Inclusive un poquito antes de este pasaje dice, habla de todo esto, ¿no? Si hay algo justo, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, ¿no? Pablo tenía pues una actitud correcta, ¿no? Pensando y viendo las cosas positivas que Dios le daba en lugar de fijarse en lo que no tenía, ¿no? Muchas veces nuestra escasez, nuestra insatisfacción proviene de estar viendo lo que yo no tengo, en lugar de estar viendo lo que Dios me ha dado, ¿no? Y el aprender a ser agradecidos como Pablo lo era, ¿no? Y bueno, pues Dios quiere que nosotros también aprendamos a ver pues las virtudes y lo que Dios nos da en lugar de estar viendo
lo que no tenemos, ¿no? Vamos a poner, Pablo tenía contentamiento, pues en lugar de pensar en lo que no tenía, se gozaba en lo que sí tenía. Sin importar lo que el mundo piensa o lo que el mundo pensara de él. Primera de Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿no? Y bueno, esto no quiere decir que seamos conformistas, ¿no? Y entonces, pues, hay que andar en, muy, muy pobres, ¿no? Sin nada para poder seguir los principios de Dios. No se refiere a eso, por supuesto, sino Dios quiere que yo disfrute de lo que Él me da, ¿no? Y muchas veces nuestras necesidades, pues, básicas están casi siempre, pues, satisfechas. Y desafortunadamente muchas veces estamos viviendo o pensando en lo que no tenemos, ¿no? Dios quiere que nosotros pues veamos lo que tenemos, aún en esta pandemia, ¿no? Las circunstancias también, lo que Dios está permitiendo en nuestra vida, pues Dios quiere que nosotros lo agradezcamos y veamos pues lo positivo que esto ha traído en lugar de lo negativo que esto ha traído, ¿no? Bueno, Pablo se gozaba en lo poco, ¿no? Y esto es porque finalmente su felicidad no estaba en las cosas materiales, sino estaba realmente en su comunión con Dios. Cuando tú estás bien con Dios, la verdad es que las demás cosas pierden su valor, ¿no? Le das la dimensión adecuada cuando tú tienes ese gran tesoro que es pasar tu tiempo con Dios, el servir a los demás, el amar a los demás, ¿no? El trabajar para Él. Pues la verdad es que todo lo demás es secundario, ¿no? Dios me lo da, qué padre, lo disfruto, no lo tengo, pues tampoco me muero, porque realmente lo más importante es mi comunión con Dios. Número 6. Vivía con contentamiento, pues su gozo no dependía de las circunstancias. Filipenses 4, versículos 11 y 12. 11b y 12. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad, ¿no? Y bueno, vemos cómo no nada más es pues si tengo o no tengo, sino también las diferentes circunstancias, no nada más es pues las necesidades materiales, sino las circunstancias que a veces pueden ser pues también dificultades en tu vida, ¿no? Dificultades de salud, dificultades con tus familiares, dificultades, bueno, hay todo tipo de dificultades, circunstancias de trabajo, no sé, hay muchas cosas que podrían distraer ese contentamiento o que podrían robar ese contentamiento en tu vida, ¿no? Y Pablo decía, mira, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ¿no? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, ¿no? Bueno, habla de esta circunstancia de vivir, de tener o no tener, pero realmente también está hablando de cualquiera que fuera su situación, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros tengamos contentamiento. Eso es lo increíble. Dios me puede dar contentamiento a pesar de las circunstancias, ¿no? Ya hemos hablado mucho acerca de esto. No podemos pensar que como cristianos no vamos a tener dificultades, no vamos a pasar por circunstancias difíciles, por pérdidas de seres queridos, por pérdida de salud, por diferentes cosas. Podemos pasar y vamos a pasar, ¿no? Lo precioso es que Dios me puede dar contentamiento a pesar de las circunstancias, cualquiera que sea mi situación. Y algo clave que vemos en estos versículos es que Pablo aprendió a contentarse, ¿no? Dice aquí el versículo en el 11, dice, pues he aprendido a contentarme, ¿no? Y más adelante dice, en todo y por todo estoy enseñado, ¿no? Es algo que, bueno, vemos que
pues es algo que se aprende. Dios muchas veces nos tiene que pasar por la escuela de la aflicción para que yo entienda que realmente yo dependo de Dios, que mi gozo depende de Dios, que mi seguridad depende de Dios, no depende de las circunstancias, no depende de lo que tengo, no depende de lo que no tengo, depende de Dios, ¿no? Y es algo que, bueno, Dios quiere que nosotros vayamos aprendiendo en nuestro caminar cristiano, que vayamos aprendiendo a contentarnos, a gozarnos, y repito, no es conformarnos, ¿no? Sino a contentarnos, pues sabiendo que Dios tiene control de todo y que me va a sacar adelante, ¿no? Porque además, como dice ahí el versículo de Corintios, que Dios no ha permitido ninguna prueba que no sea humana, ¿no? Sino juntamente con la prueba me dará la salida, ¿no? Oye, Dios, tú estás permitiendo que yo esté pasando esta aflicción, esta circunstancia que parece difícil. Bueno, tú tienes una enseñanza para mí, tú tienes un propósito, ¿no? Que a veces no me gusta, que a veces no lo entiendo, pero mi confianza está en ti, ¿no? Pablo había aprendido, ¿no? No es algo que se dé automáticamente. Ah, ya soy cristiano, ya lo tengo, ¿no? Dios quiere que yo a través, ¿no? En mi caminar cristiano, a través de las diferentes vivencias, ¿no? Como comentaba, de las diferentes circunstancias que Dios permite en mi vida, yo vaya apropiándome y creyéndole a Dios. Dios, yo te voy a creer, yo voy a ser eh, eh, fiel a ti, yo voy a seguir tus principios, ¿no? Y yo sé que tú me vas a sacar adelante, ¿no? Y bueno, eso es algo muy bonito, el saber que pues Dios me puede dar este contentamiento. Y bueno, tengo que aprenderlo, tengo que ir obedeciendo, ¿no? Que ahorita lo vamos a ir viendo. Pero antes vamos a leer Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿No? Bueno, Dios quiere que nosotros tengamos nuestra visión en las cosas de Dios, ¿no? Y bueno, muchas veces, como comentaba, las diferentes circunstancias y pruebas de nuestra vida me hacen entender que yo necesito estar agarrado de Dios, que yo necesito estar en las cosas de Dios si es que quiero tener contentamiento, ¿no? Y bueno, esto nos lleva pues al siguiente número 7. Su gozo descansaba en el poder de Dios. Su gozo descansaba en el poder de Dios. Filipenses 4:13. Primera de Timoteo 1:12. Y segunda de Timoteo 4:17. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, muchos de nosotros conocemos este versículo, inclusive lo memorizamos, ¿no? Pero realmente lo estoy viviendo, realmente lo estoy experimentando, ese poder, a pesar de las circunstancias, a pesar de esta situación difícil que estoy viviendo, de salud, de trabajo, con este confinamiento, ¿no? De convivencia con, más cercana a ciertas personas, ¿no? Fricciones, etcétera. Pues estoy yo viviendo realmente en este poder, realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Lo veo en mis debilidades, en mis tentaciones, ¿no? En no caer en desaliento, en confiar en Dios, en encontrar contentamiento aún en las diferentes circunstancias de mi vida. Bueno, solo Dios lo puede hacer, por supuesto, ¿no? Pero eso necesito pues entenderlo y necesito pues descansar en Dios, descansar pensando en que Dios lo puede hacer. Dios es el único que lo puede hacer y por eso me tengo que entregar totalmente a Él, ¿no? Vamos a leer 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿No? Dice aquí el versículo, y doy gracias al que me fortaleció, ¿no? Por supuesto, nuestra fuerza está en Cristo.
¿no? Dice un versículo, porque el gozo de Jehová, está en, creo que en Nehemías, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, ¿no? ¿Quieres tener fuerza? Necesitas descansar en Dios, necesitas seguir todos estos principios y estos puntos que hemos visto para poder tener contentamiento, para poder tener victoria, realmente poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque soy un Superman, para nada, sino porque dependo total y absolutamente de Dios. Y vamos a leer 2 Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Dice aquí el versículo, y me dio fuerzas. Bueno, vamos a seguir viendo otros versículos por aquí, 2 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿No? Bueno, Pablo también tenía preocupación por las iglesias, había muchas dificultades en el grupo de Corintio, y bueno, a pesar de eso, él tenía contentamiento, él podía sobrellevar esta carga, dice aquí, se agolpa cada día, ¿no? Esta situación, esta preocupación por las iglesias, y Dios le dio victoria, por supuesto, ¿no? Y vamos a leer también 2 Corintios 12, versículos 7 al 10. 2 Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, Pablo dependía totalmente de Dios y bueno, Dios había permitido problemas fuertes en su vida, ¿no? Había sido arrestado, había naufragado, inclusive existían problemas en varios grupos, ¿no? Todo parece indicar que alguna persona a la que Pablo se refiere como un mensajero de Satanás, se refiere a alguna persona que estaba causando fuertes problemas en la iglesia de Corinto, ¿no? Y esto realmente pues afligía y quebrantaba a Pablo al punto de que Pablo clamaba en que Dios quitara esta circunstancia de su vida, ¿no? Pero bueno, esto no sucedió y Pablo, ¿no? Como podemos leer, aprendió a tener gozo, ¿no? Pues el problema lo obligaba a realmente estar agarrado de Dios, ¿no? Como le dice Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Y eso es algo maravilloso, es precioso, ¿no? Parece contradictorio, pero es precioso que tú te puedas gozar en una prueba, en una tentación, ¿no? Porque Dios te puede dar victoria. Y cuando tú ves que, oye, esto no lo hice yo, esto lo hizo Dios, definitivamente el que yo tenga esta paz, el que yo tenga esta victoria, no es mío, es total y absolutamente el poder de Dios. Y eso es maravilloso porque ves un Dios vivo, ¿no? Dices, wow, realmente Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios que se quiere manifestar, ¿no? A través de su Espíritu, a través de la llenura del Espíritu Santo, en donde el fruto del Espíritu se manifiesta, en donde yo pueda tener esta dependencia de Dios, ¿no? Decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué precioso es ver el poder de Dios, ¿no? No ese poder mío que me termina agotado, ¿no? Y frustrado y sin victoria. No, ese es el poder que yo tengo. El poder de Dios es aquel que me da contentamiento, que me da fuerza, que me da victoria, que me da estabilidad, que me da, bueno, una vida llena del Espíritu Santo, ¿no? Lista para trabajar, ¿no? Muchas veces dicen que los mejores años de los misioneros, o bueno, realmente del cristiano, son los últimos, ¿no? En donde Dios ya ha pulido y ya nos ha enseñado muchas veces a través de la escuela de la aflicción
el entender que dependemos totalmente de Dios. Pero es maravilloso porque es cuando ves el poder de Dios. Pablo decía ahí en Filipenses 3, dice, y no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia, que es por la fe, sino la justicia que es de Dios por la fe, ¿no? Y a fin de conocerle, dice más adelante el pasaje, y el poder de su resurrección, ¿no? A fin de conocerle, ¿no? Y el poder de su resurrección, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el poder que Dios puede manifestar en nuestras vidas, ¿no? Para darme contentamiento, para darme un buen testimonio y poder decirle a las demás personas que también están pasando por aflicciones, pero que se hunden en ellas y que están desesperadas, frustradas, angustiadas, sin esperanza en el mundo, ¿no? Decirles e invitarlos a decirles, Dios te puede sacar adelante, Dios te puede dar contentamiento en tu vida, ¿no? Bueno, qué maravilloso que nosotros podamos pasar ese testimonio. Dios quiere que más allá de poder decirlo, Dios quiere que nosotros lo estemos viviendo y que podamos dar ese testimonio a las personas de que Dios sí puede con nuestras broncas, ¿no? Y Dios sí me puede dar contentamiento a pesar de las circunstancias, aunque yo tenga escasez, ¿no? Si yo sigo sus principios, si yo obedezco lo que Dios quiere que yo haga, si yo sigo sus principios como lo hemos estudiado, Dios me va a sacar adelante. Y vamos a poner estos últimos versículos, Josué 1:8 y Hechos 5:32. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no? Dice aquí, para que lo leas y sepas mucho, no, ¿verdad? Dice aquí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y por eso necesito pasar tiempos profundos con Dios, estudiar la palabra, tenerla en mi mente para que de mi mente pase a mi corazón y realmente esté agarrado de Dios, siguiendo sus principios y por lo tanto también viendo cómo Él prospera mi camino, ¿no? Y Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, ¿no? Somos testigos, ¿no? Los que hemos recibido a Cristo, al Espíritu Santo y a los que le obedecen, ¿no? En la medida que nosotros obedecemos, vamos siendo testigos de que, dice un versículo por ahí, vamos comprobando la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. En la medida que yo obedezco, voy viendo los resultados de Dios, ¿no? Bueno, Dios quiere que nosotros tengamos contentamiento, sigamos este ejemplo, es una exhortación que Pablo nos hace, ¿no? A seguir el ejemplo de Cristo, a seguir el ejemplo, pues, de personas inclusive que nosotros vemos que tienen este testimonio, este contentamiento. ¿Cómo le hiciste? Bueno, pues sigo todos estos principios que acabamos de ver, ¿no? Vamos a leer Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, ¿no? Pablo está diciendo, sigue esta receta, ¿no? Y yo te aseguro que funciona, ¿no? Bueno, es la receta que Dios nos ha dejado y nosotros podemos atestiguar, ojalá estemos atestiguando en esta época que es verdad, ¿no? Que sí se puede tener contentamiento, ¿no? Bueno, pues ese es el estudio. Realmente nosotros no podremos tener contentamiento si no arreglamos lo más importante, ¿no? Realmente el origen de nuestra falta de paz y contentamiento es que se llama pecado, que estamos separados de Dios. Dice el versículo que dice, porque vuestros pecados han hecho enemistad entre Dios y vosotros, ¿no? Hoy estoy enemistado con Dios porque yo he pecado. Entonces, imagínate tener de enemigo a Dios, ¿no? Estoy enemistado con Dios, he ido en contra de Dios. Dios no le gusta lo que yo hago, yo peco, ¿no? Y estoy enemistado con Él, estoy separado de Él, ¿no? Y bueno, ese es el principal problema por el cual nosotros pues no funcionamos, ¿no? Ni entiendo sus principios, ni sé por dónde vamos dando tumbos, intentando 20,000 cosas por mis sentimientos, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que me han dicho, pero sin alcanzar el contentamiento, ¿no? Parece una ilusión
Yo decía, ¿no? Las religiones podrían parecer utopía. Bueno, suena muy bonito, pero nada más dime cómo, porque pues todo lo bueno a lo mejor lo sé, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo seguirlo? No puedo. Ya vimos cómo Pablo reconocía, en mi carne es imposible. Necesito una nueva naturaleza, necesito nacer de nuevo, necesito reconciliarme con Dios. Pablo les decía a sus compatriotas, os rogamos, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios, ¿no? Para poder tener contentamiento, primero tengo que hacer las paces con Dios. Dice otro versículo en Isaías, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana, ¿no? Dios puede limpiar mi problema, Dios puede resolver mi problema a través de Cristo, pero para eso necesito aceptar a Cristo como el Salvador y el Señor de mi vida, para que yo pueda depender de Él, para que Él sea mi Señor y yo pueda tener contentamiento. Y si tú quieres tenerlo, bueno, yo te invito a que hagas una pequeña oración. Yo la hice el 26 de mayo de 1988. Reconocí que yo no tenía contentamiento, que yo no estaba bien con Dios. Y yo dije, ¿cómo le hago? ¿No? Me dijeron, Dios ya hizo todo, ¿no? Dice un versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya lo hizo y lo único que tienes que hacer es creer que lo necesitas, creer que Él puede dártelo, ¿no? Y bueno, pues yo dije, yo por supuesto que lo quiero, yo quiero estar bien con Dios, ¿no? Y ojalá tú hoy quieras estar bien con Dios y quieras empezar a tener este contentamiento en tu vida, ¿no? Yo te invito a que hagamos una oración, si tú no lo has hecho, y que inclinemos nuestros rostros y tú le ores a Dios. Realmente tu oración es a Dios, no es la que yo te estoy guiando, es lo que yo voy a decir, pues realmente es un poco lo que tú puedes ir meditando para hablar con Dios directamente. Señor, yo reconozco que he pecado y pues esta falta de contentamiento atestigua de que realmente no estoy bien contigo. Porque por más que me esfuerzo, por más que busco diferentes cosas para satisfacerla, hay un vacío profundo y hay una necesidad profunda. Ahora entiendo que esa necesidad es causada por el pecado, porque no tengo comunión contigo por ese pecado, pero yo quiero tener comunión contigo, yo quiero pedirte perdón, yo me quiero arrepentir de haberte ignorado, me quiero arrepentir de las cosas equivocadas que he hecho y te quiero pedir que tú seas el Señor de mi vida, que tú gobiernes mi vida y que también me des esa vida eterna, esa comunión contigo para poder ir al cielo cuando yo me muera. Ahora entiendo que es a través de tu Hijo Jesucristo. Lo único que tengo que hacer es aceptarlo y yo quiero aceptarlo, Señor. Entra a mi corazón, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ojalá lo hayas hecho. Es un versículo ahí en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, justificados porque has creído y has hecho esta oración, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya no hay enemistad con Dios. Cristo hizo las paces por ti. Bueno, pues ojalá lo hayas hecho. Aquí estamos la próxima semana, si Dios quiere. Comenta si has hecho esta oración a la persona que te invitó. Y bueno, pues si Dios quiere, nos vemos por aquí la próxima semana.